Muy buenas noches. Hoy tenemos un especial. Queremos hacer un repaso, una tertulia y un repaso un poquito del momentum de la tecnología que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial. No es solo una tecnología, estamos hablando de un conjunto de tecnologías que está cambiando el mundo y que promete cambiarlo mucho más. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. De hecho, no quiero decirlo mucho, pero estoy un poco abrumado con el nivel de los mismos. En la próxima hora vamos a hablar de la guerra abierta entre bloques geopolíticos, económicos alrededor de la inteligencia artificial, la carrera por ser el primero en desarrollar la tecnología, una carrera alguna vez dopada, ¿no? De algunas maneras, por países, por bloques. También hablaremos de regulación, una manera de blindar ciertos derechos a los ciudadanos que puede conllevar un freno para la innovación en algunos casos. También echaremos un vistazo al punto empresarial y de inversión y algunas sorpresas más, que no lo voy a avanzar todo. Así que vamos a saludar ya a nuestros invitados. Tenemos por aquí a, bueno, a Eduardo Rosicart, es profesor de OBS Business School, CEO de Kaitaku Digital. Muy buenas Muy noches. buenas, gracias. A Rafael Tamames, emprendedor tecnológico, fundador de Vivid Visión. Hey, ¿cómo estáis? Y Antonio Luis Flores, experto en inteligencia artificial y robótica para la Comisión Europea. Muy buenas noches. Bueno, la primera pregunta, os la lanzo en general. Es muy abierta, lo sé, pero es por abrir un poco boca. ¿En qué momento estamos? Porque muchas veces se habla de esa curva de desarrollo, ¿no? De la tecnología, de cómo aumenta, o también, oye, del aprendizaje, que también pasa. Cuando estás aprendiendo un idioma, por ejemplo. Esa curva de la tecnología que aumenta exponencialmente al principio y con nuevas soluciones cada poquísimo tiempo y luego se empieza a normalizar un poco. No sé si hemos llegado a ese punto de normalización. También es que estamos viendo pues, novedades casi a diario en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, os pregunto, ¿en qué momento creéis, en qué momento desde vuestro punto de vista, que estáis además dentro del sector, estamos dentro de la inteligencia artificial? Eduardo, por ejemplo, empezamos contigo. Muy buenas, muchísimas gracias. Pienso, a falta de compartir ideas con los compañeros, yo soy de los que cree que estamos viendo los primeros pasos. Llevamos 1 año y medio, casi 2, de la primera adopción masiva de ChatGPT 3.5, parece que fue ayer, y estamos justo empezando a entrever las ventajas de la IA generativa tal y como la vemos. Las empresas justo ahora están empezando a desarrollar y a introducirse en este mundo en busca de eficiencia y productividad. Pero estos son solo los primeros pasos. En el mundo en que las empresas empiecen a adoptar de forma masiva esta tecnología, habrá demanda, más empresas que ofrecerán servicios y, por tanto, nuevas maneras de afrontar estos nuevos retos. Por tanto, creo que estamos delante de un nuevo movimiento, una nueva transformación digital y nos quedan décadas a la vista en este proceso. Rafael, por ejemplo. Sí, bueno, pues como decía Eduard, ¿no? Ya llevamos unas olas tecnológicas, ¿no? Que desde el nacimiento de Internet vemos avanzar, pero sí la adopción y sobre todo el que ha marcado el camino, como lo marcó Google con los buscadores, pues lo ha sido OpenAI, ¿no? Con la popularización de ChatGPT. Sí es verdad, bueno, la inteligencia artificial y sus desarrollos llevan ya desde 1960, lo que pasa es que lo que es la adopción masiva, pues lleva cerca de 1 año y medio, 2 años. Ahora, bueno, hasta mi horno lleva IA, según anuncian, ¿no? El horno de mi casa. Y sí lo que se ve, o en mi opinión, es una aceleración mucho más fuerte, ¿no? De cambios mucho más bruscos en todos los sentidos, ¿no? Enunciabas antes temas geopolíticos. Pues todo se está acelerando más rápido que lo que fue el boom de Internet, que tardó unas décadas, y la inteligencia artificial está iniciando, pero las curvas de progreso son increíbles. Antonio. Pues yo coincido con los compañeros, creo que estamos en el momento inicial de la IA, a pesar de que la tecnología como tal lleva mucho recorrido ya en el laboratorio, pero ya se ha puesto en la calle y vamos a ver muchísimo de la IA. Hay una puntualización que a mí me gustaría hacer. La consultora IDC, donde estuve trabajando hace años, ha publicado hace escasas 2 semanas sus predicciones para el año que viene. Y hay una predicción que no es para el año que viene, que es para el 2026, donde dice que vamos a pasar de una fase de la IA experimental, donde todo el mundo se está metiendo en la IA porque toca, porque es la moda, a
que un 30%, dicen ellos, que para 2026 un 30% de las empresas se cuestionarán si la IA es rentable. O sea, yo creo que estamos empezando en un momento, ahora a principios del año que viene empezaremos a ver cómo la IA se le empiezan a pedir cuentas de si realmente sirve o no sirve, porque pues, como comentaba el compañero, si el horno lleva IA, pues a lo mejor está muy bien a nivel de marketing, pero a nivel de utilidad, pues probablemente en muchas aplicaciones es un poquito cuestionable. Y coincido plenamente con esa predicción. Creo que habéis coincidido también en que el punto de cambio, ¿no?, que ha sido el de la IA generativa. Es interesante esto también. Y también decías, ahora, Antonio, las utilidades de la inteligencia artificial. Esto me parece un buen punto. Mira, no iba a ir por ahí, pero me has dado una idea. Claro, porque no todo sirve, no todo hay que meter la inteligencia artificial. Entonces, ¿tenéis más ejemplos así? Es verdad que lo del horno que has dicho, ¿tenéis más ejemplos de casos en los que no haga falta y ya se está implementando? Desde mi punto de vista, si queréis me lanzo muy brevemente. Yo creo que hay técnicas que no son inteligencia artificial, que son técnicas analíticas de toda la vida, técnicas de ecuaciones por las que se ha regido la física y que son muchísimo más eficientes en cuanto a consumo de recursos y en cuanto a rapidez que la propia inteligencia artificial. Entonces, creo que ahora es un buen momento para experimentar con la IA, pero hay aplicaciones analíticas de predicción que se pueden hacer con una correlación clásica o con ecuaciones de toda la vida. Yo creo que ahí pues, son muchas aplicaciones. Creo que la IA tiene un campo muy grande, o sea, esto no quita que hay muchísimas aplicaciones que probablemente muchas de ellas ni siquiera las conocemos a día de hoy porque ni se nos han ocurrido, pero hay otras aplicaciones que se resuelven de manera mucho más directa con simples cálculos matemáticos. Eduard, ¿querías hablar? Sí, de hecho, totalmente alineado, ¿eh? Es decir, como todo momento inicial de desarrollo tecnológico, no tenemos que perder la perspectiva de que estamos en un momento incipiente donde en términos de design thinking estamos en un MVP, somos el propio laboratorio del mercado, donde una tecnología, vamos a llamarla experimental, ya vemos cómo las regulaciones van por detrás, están abriendo unas oportunidades espectaculares. Obviamente el marketing está ahí y muy bien como apuntaba Alfonso, ni mucho menos es necesario que todo tenga inteligencia artificial, aunque ahora se venda mejor si todo tiene inteligencia artificial y la algorítmica y no todo es inteligencia artificial generativa. No caigamos en el error, ¿no?, de confundir IA con IA generativa. En este sentido, la que se ha puesto de moda es la generativa. La IA, como muy bien apuntaban, en el año 65 ya estaba ahí. Pero la IA generativa, que es lo que permite una adopción masiva, porque todo el mundo sabe usar un chat, ese modelo de lenguaje, esa IA conversacional, no todo es necesario y hay muchos procesos que son ineficientes en IA generativa. Ahora bien, eso no significa que un punto positivo que yo le veo a esta adopción es que precisamente por primera vez, desde mi punto de vista, estamos viendo cómo las empresas están empezando a practicar innovación desde el punto de vista de vamos a probar cosas. ¿Por qué? Porque los costes no son tan desmesurados como anteriores movimientos de transformación digital y en este sentido yo creo que es un punto muy interesante donde las propias empresas están empezando a ser un poco más abiertas a, vamos a ver, oye, a lo mejor no, pero a lo mejor esto sí, a lo mejor sí que puede funcionar. Vamos a probar la IA con este proceso o con este equipo o con estos distintos procesos. Yo creo que ahí estamos viendo, para mí, un punto muy positivo, donde obviamente vamos a sobrecargar de IA generativa muchas iniciativas, pero no dejo de verlo como un rol de aprendizaje y un proceso necesario. Sí, ahí, como que contaban los dos compañeros, es que al final la tecnología sigue siendo un medio, por muy potente que sea, y como pasaba antes con las webs o luego las redes sociales, preguntas el para qué, ¿no? Con el ejemplo que hemos puesto antes del horno, ¿no? Pues es decir, ¿qué mejora va a tener un horno con esta IA que se nos promete, ¿no? ¿Para qué lo han incorporado y qué nos va a servir en nuestra vida, ¿no? Entonces, si el para qué tiene sentido,
la tecnología y en este caso la IA tendrá mucho sentido. Y sobre todo este paradigma ha pasado en las olas tecnológicas, ¿no? De que pues, salía Internet o salían los buscadores y empresas tenían unas webs, unos desarrollos o tenían presencia en redes sociales, pero no sabían para qué. Algunas, por ejemplo, en redes sociales siguen sin saberlo, ¿no? Para qué estar presente, qué comunicar, cómo hacerlo. Y un último apunte que es para mí lo más importante en cuanto a adopción y crecimiento es que ahora mismo hay una tecnología muy potente al acceso de cualquiera, que eso nunca ha pasado. Es decir, si hemos tenido en las olas del buscador una herramienta para buscar, o las redes sociales para conectarnos, pero nunca hemos tenido a un acceso tan barato como gratis, o si queremos las versiones pro de cualquiera de estos ChatGPTs, una potencia que antes tenían solo unas pocas empresas, ¿no? Entonces, manejar esa potencia es muy relevante y creo que eso sí conviene destacarlo. Habéis hablado también de la IA generativa, que al final, bueno, decía Eduard, la que más está de moda, también por un tema de facilidad para los usuarios, ¿no? Aparte de la IA generativa, que es de la que más se habla, ¿cuáles creéis que, bueno, aparte de la generativa, qué tipo de inteligencia artificial está avanzando más ahora mismo? Eduard, por ejemplo, que has lanzado antes la idea. Bueno, ahora mismo donde realmente se está invirtiendo y donde las compañías están entrando es precisamente en la IA generativa. El motivo es muy fácil. Es un tema de oferta y demanda, es un tema de que hay muchísima demanda, las empresas están viendo que pueden acceder por costes muy bajos, estamos hablando de licencias de sobre los 30 euros mensuales por usuario mes, con lo que no hay una inversión inicial, lo típico de la transformación digital en anteriores olas, ¿no? Oye, pues viene un consultor, hay que hacer un desarrollo, una implantación. No, en este caso estamos hablando de algo mucho más ligero que realmente requiere de la capacidad de aprendizaje y capacitación del talento de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tanto empresa y talento de la empresa como personas físicas que ven en la IA una oportunidad para mejorar incluso sus dotes, se están lanzando a la IA generativa pues para temas personales, profesionales, productividad, eficiencia y demás. Claro, estamos hablando de una demanda colectiva, de un mercado multimillonario en el que bueno, de hecho hemos estado viendo noticias donde Google, Microsoft están comprando y desarrollando centrales nucleares solo para poder alimentar esa demanda de toda la energía que se van a generar mediante los cálculos base peticiones de IA generativa, ya sea pues Copilot en el caso de Microsoft, ChatGPT, Gemini en el caso de Google, Grok en el caso de X, el ex Twitter. En este sentido, hay una demanda brutal en este sentido, entonces obviamente todo el desarrollo de la IA generativa también forma parte del concepto de la IA, pero el producto final, el producto del que hay más demanda precisamente es la IA generativa, por lo que hemos estado comentando, por la facilidad de acceso que ha roto barreras. O sea, la adopción masiva que tuvo si por poner cifras, los 2 primeros meses del lanzamiento de ChatGPT 3.5, lo que supone que ya había varios GPTs detrás, fue de más de 100 millones de usuarios en 60 días, la mayor adopción masiva en tan corto plazo de tiempo. Antonio. Sí. Oh, Rafael, continúa. Perdón. Pues nada, perdón. Yo, en más que la IA generativa o no, sobre todo son también sectores, ¿no? La IA generativa está sobre todo impactando a lo que tiene que ver con servicios profesionales, sobre todo marketing y publicidad, atención al cliente, abogacía, etcétera, y se está invirtiendo mucho ahí y es donde estamos viendo los primeros avances porque son visuales, son vídeos, son textos, etcétera, pero hay un campo fascinante que es el tema de la salud, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con tratamientos personalizados, todo lo que tiene que ver con genética, adelantar enfermedades, soñar también en tener, llámese un clon, etcétera, un gemelo dentro ya de pocas décadas, donde podamos adelantar enfermedades propias, etcétera. Pero en el campo de la salud es donde es la otra rama, quitando la generativa, donde se van a ver unos avances brutales y que son estupendos para el ser humano. Antonio. Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Eduard y bueno, todos estamos de acuerdo en que la generativa es la que más tirón tiene ahora mismo, pero creo que
tenemos una fase de explosión. Rafa ha comentado la aplicación en determinados sectores, pero yo, por ejemplo, dentro de la Comisión Europea estoy viendo generativa en sectores pues, bastante extraños, en la construcción, en la industria, prácticamente en todos los sectores. ¿Por qué? Porque la IA generativa ayuda muchísimo al proceso de simulación, a simular escenarios, a simular componentes, a simular materiales, incluso a simular proteínas, a simular componentes químicos en la fabricación de alimentos, de compuestos. Prácticamente lo está copando todo sobre la faz de la Tierra y para mí, la gran justificación de por qué está pasando todo esto está relacionada en cierta medida con la pandemia de la COVID, porque al final hemos vivido una explosión de digitalización del mundo. Y la IA generativa, fundamentalmente, lo que necesitaba eran datos digitalizados y repositorios que con la pandemia, pues prácticamente todas las sociedades del planeta se han digitalizado a una marcha forzada y han permitido este avance. Creo que es muy importante y bueno, creo que tiene incluso consecuencias geopolíticas, económicas y de todo tipo. Se comentaba antes, Eduard, el tema de las centrales nucleares de Google, pues con esta empresa, con Kairos Power, que ha cerrado un acuerdo, ha empezado ya a plantear centrales, mini reactores nucleares pegados a sus centros de datos en California y pretende hacer lo mismo en el resto del mundo. Y esto puede estar también relacionado con haber declarado la energía nuclear como energía verde, que es una cosa que hace 10 años sería una aberración. Pero vamos a empezar a ver esa proliferación de centros de datos por todo el mundo y en España está habiendo muchísimas iniciativas. Que tengamos en mente también que pegados a esos centros de datos va a hacer falta centros de producción energética, que en muchos de esos casos van a ser mini centrales nucleares y esto va a traer muchísima cola y muchísimo debate, pienso yo. Sí, yo conecto con esto que al final afecta también con Europa y en el país en el que nos encontramos, ¿no? Cómo se desarrolla tanto la tecnología y en países tan pragmáticos y tan innovadores como Estados Unidos, pues comentaba ahora mismo el compañero, se está evaluando qué es lo que tiene menor impacto para el medio ambiente, estas mini centrales nucleares, y aquí estamos cerrando centrales nucleares. O sea, es cómo tenemos una Unión Europea esclerótica total, que vamos a contraciclo de lo que es el mundo, y es realmente muy preocupante. Esto me da paso a la siguiente pregunta justamente, que era carrera tecnológica desde el punto de vista geopolítico. Y es que siempre nos ponemos como ejemplo, tal vez, de exceso de regulación para algunas personas. Trump ha anunciado que nombrará un zar tecnológico. La Unión Europea tiene por su lado su ley sobre inteligencia artificial que se aplica a todos los países miembros. Tenemos en Asia también unas grandes inversiones por parte del Estado, por ejemplo, en China, países como Taiwán centrados en semiconductores. ¿Quién os parece que va a la vanguardia ahora mismo de esta carrera tecnológica desde un punto de vista geopolítico? Eduard. Europa no. Bueno, desde mi punto de vista, creo que China se está llevando el gato al agua ahora mismo por unas obvias políticas expansivas que tiene. La entrada del cambio de gobierno en Estados Unidos ya se está viendo los cambios, el impacto general. Está claro que ha habido un cambio geopolítico espectacular en los últimos 5 años y de alguna manera el nuevo gobierno de Trump intentará, polarizando probablemente, compensar esa situación. Hemos visto en sus filas a nuestro amigo Elon Musk, donde también va a forzar la entrada de esa tecnología precisamente pues para ya sea desde una parte de desarrollo de hardware, ya estamos viendo cómo se estaba potenciando en el caso de Nvidia, AMD, cómo vamos a intentar compensar eso y luchar un poco, compensar un poco el desarrollo que nos lleva por delante China en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. El caso de China es algo que lleva muchísimos años forjándose y en ese sentido, bueno, hay una batalla, yo creo que hay dos
líderes mundiales que están luchando por el podio, hay un mercado fresco que realmente pues, hay mucho por hacer y Europa, desde mi punto de vista, está cometiendo el error de centrarse más en las regulaciones que no en la expansión, en el desarrollo. Y desde mi punto de vista como emprendedor, como empresario, no puedo dejar de pensar que las regulaciones, aunque son sumamente importantes, tampoco vayamos a ser, tampoco, son importantes, está clarísimo. Desde mi punto de vista es más importante la innovación. Es decir, encontrar el equilibrio no es fácil, es evidente, y no me gustaría estar como responsable de esa tarea, pero creo que es fundamental que Europa entienda que es más importante innovar, acelerar, generar mercado, generar competencias, generar industria, para que precisamente podamos competir en un mercado que va a mover muchísimo dinero. Importante ese punto sobre Europa. Pues mira, ya que hablamos de Europa, Antonio. Sí, bueno, a ver, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de autorreflexión y para ver cómo está el mundo, primero tenemos que ver quiénes somos y dónde estamos. Europa en el mundo es una potencia, pero es una potencia mini, una potencia pequeñita. Solamente para poner en contexto, de China no tenemos datos porque sabemos la opacidad típica del régimen chino en estas materias, pero en Europa se ha destinado al CHIPS Act unos 3.300 millones de euros y en Estados Unidos el CHIPS Act tiene 52.000 millones de dólares, es decir, por 15. Estamos hablando de poblaciones equivalentes y una inversión en innovación de tecnología de por 15. Entonces, yo creo que eso ya nos hace reflexionar un poco y darnos cuenta de que en Europa, a pesar de que tenemos dinero, no somos productores, somos consumidores. Probablemente somos la potencia consumidora por excelencia del planeta, donde todo el mundo está pendiente para vender, tanto China como Estados Unidos, como la propia Europa. Y por lo tanto, creo que el que seamos los pioneros en regular esto de cara al consumidor tiene sentido. No vamos a perjudicar a grandes proveedores porque no los tenemos, lamentablemente. Vamos a beneficiar o vamos a proteger a los ciudadanos y a los consumidores y a las empresas. Dicho esto, yo particularmente creo que el reglamento de IA es francamente mejorable. De hecho, yo tengo artículos donde lo critico, pero sí que defiendo a muerte que haya una regulación de IA, porque si no vamos a ir al salvaje oeste, donde todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana y cuando pase el tiempo tendremos problemas. Yo siempre pongo la analogía del tema de las armas. Las armas estaban perfectamente reguladas en todo el viejo continente y en el nuevo continente no. A día de hoy, donde hay un problema serio de seguridad por armas de fuego, es precisamente la primera potencia del mundo, que es prácticamente un anacronismo, una cosa insólita, pero todo viene, bajo mi punto de vista, de haber regulado tarde algo que se debía haber regulado de manera temprana. Y creo que en la regulación de la IA, pues esto es positivo, porque todo el mundo, al final, las empresas se rigen por unas reglas del juego. Si le ponen las reglas, pues serán mejores o peores. Probablemente muchas empresas productoras no se van a venir a Europa, pero es que no estaban en Europa ni pensaban venirse a Europa, con lo cual, pues si quieren vender en Europa, tendrán que adaptarse a la normativa de protección del cliente y si no, pues alguien vendrá porque somos una potencia consumidora bastante relevante. Bueno, pido la vez, por favor. Adelante, adelante. Con todo respeto, Antonio, y bueno, hago un poco spoiler, lo digo en mi libro, La inteligencia artificial y tú. Bueno, lo que tenemos en Europa es un desastre y lo que no puede ser es regular. Yo estoy en contra de esta regulación totalmente. Por supuesto, respeto a los que están a favor, solo faltaba, pero nos destruye como continente, como países que estamos dentro de la Unión Europea. Recordemos que no está Inglaterra dentro de ello, que tenemos la mala fama de ser la única gran potencia o mini potencia, como lo queramos ver, que ha regulado. Hoy justo estaba en un foro sobre esto, debatiendo también en la Universidad Carlos III sobre ello, y los datos matan el relato. Están muy bien las analogías de las armas, las analogías de proteger a nuestros hijos, todo lo que queramos. Esta regulación no sirve para nada, no va a servir para nada y lo que nos trae es más pobreza. Y eso es lo que llevan haciendo los burócratas en Europa todos estos años y lo que nos quieren condenar a ser ciudadanos de segunda a nivel digital o a nivel tecnológico. No puede pasar
que simplemente esta IA Act, que vuelve a regular tecnologías, que es algo increíble y que aparte está hecho por personas y por burócratas, que sí, que ha hablado con muchas empresas, pero que los datos están ahí. No hay una sola empresa de inteligencia artificial puntera en nuestro continente. Las que han habido, la poca que quedaba, que era Mistral en Francia, y bien han hecho los fundadores, la han vendido, porque ¿quién va a innovar y va a desarrollar en este continente? Y eso es tristísimo. Hace unos días hablaba el CEO de Stellantis que es más fácil y menos burocrático abrir en Marruecos que abrir en Europa. Bueno, nos estamos cargando la industria. Si la industria es en las empresas, no hay riqueza y no hay estado de bienestar que pagar. Totalmente. No sé si querías responder, Antonio. Yo tengo un dato que creo que es importante. Lo de abrir en Marruecos no solamente aplica a la IA, aplica también a los tomates. O sea, si nos vamos a territorios donde no hay una regulación, digamos, del mundo civilizado o avanzado, pues obviamente podemos tener mano de obra a precios irrisorios, podemos tener productos que fabricamos sin ningún control de calidad, sin ninguna cuestión ambiental, etcétera, etcétera. Yo creo que si queremos ser un referente de sociedad, pues tenemos que tener nuestras normas. Pero al margen de eso, que yo creo que es un tema menor, creo que hay un punto que mucha gente desconoce. Decía antes que he publicado artículos sobre el tema, de hecho he hecho un informe exhaustivo sobre el Reglamento Europeo de IA y otras regulaciones de IA en el mundo, y hay un reglamento muy similar al Reglamento Europeo de IA que lo ha publicado el estado de California, que es precisamente donde están las grandes tecnológicas, donde está el Silicon Valley. Se está yendo. Entonces, Se está yendo no sé. ¿Alguien quería decir algo? Sí, que se están yendo a Texas, perdona. Apuntaba sobre eso. Que está en California, Claro, pero claro. Por eso defiendo que debe de haber reglas, porque si no al final, las empresas se moverán hacia donde no haya regulación hasta que no le quede otra que entrar por la regulación. Y esto en el mundo financiero lo sabemos, existe el concepto de paraíso fiscal, pero la mayoría de las empresas, a pesar de que puedan seguir utilizando paraísos fiscales, tienen que entrar por el aro de la regulación bancaria, de la regulación financiera, porque tienen que vender y tienen que ganarse la vida ofreciendo los servicios a la mayor parte del mundo que se encuentra en el mundo occidental. Entonces, yo creo que antes de sufrir lo que pienso, por eso ponía la analogía de las armas, lo que puede previsiblemente pasar en Estados Unidos, que ya pasa en un montón de sectores, que es que un estado regula una cosa, el de al lado no la regula, el otro se pasa a 3 pueblos, etcétera, etcétera, pues creo que una regulación armonizada para toda Europa, que realmente el reglamento europeo de IA, si uno lo lee en detalle, tampoco dice grandes barbaridades ni pone restricciones muy severas. De hecho, prácticamente no dice nada y lo único que reserva el derecho a que la Oficina Europea de IA pues saque normas y saque recomendaciones, sobre todo recomendaciones para trabajar en Europa. Creo que el debate está muy abierto y como digo, yo soy muy crítico porque hay cosas que cuando te lees a fondo el reglamento, pues creo que se ha metido la pata en determinadas cuestiones que no se han cubierto y que se deberían de haber cubierto, pero sinceramente prefiero algo malo y mejorable a una ausencia de regulación y que esto sea el salvaje oeste digital. Vale. Yo ahí quiero, bueno, Eduard, sí, perdón. Eduard, que estaba viendo a la vez también. Más que nada quiero apuntar al detalle en el que el problema de la regulación en sí mismo no es en sí mismo la regulación, sino en sí mismo es cómo se redacta. Es decir, el hecho de que haya incertidumbres en las normativas hace que las propias empresas o los propios emprendedores no elijan desarrollar un negocio en Europa por el hecho del miedo de lo que pueda pasar. Un ejemplo que ya no nos cae tan lejos es el tema de la parte política de Uber, Cabify y todos esos, ¿no? Es decir, hubo un ejemplo de cómo la política pudo cargarse o poner en jaque a startups que habían tenido éxito, que se habían desarrollado. Entonces, en este sentido, a veces sería más fácil tener en cuenta una normativa más rígida, obviamente hecha por profesionales que entiendan la parte de negocio, la parte de tecnología, la parte de innovación, pero en ese sentido que haya una protección, si es que puede existir una protección, me parece interesante, pero hay que generar industria.
Es decir, la prioridad de Europa es interesante beneficiarte como consumidor y ser el continente a quien le venden la tecnología, porque nos beneficiamos de ella, ok, bien, y además protegidos por esa regulación. Los otros mercados se adaptan a Europa para poder entrar en nuestro mercado, vale, fantástico, pero al final, como apuntaba Rafael, nos hace pobres. Es decir, necesitamos generar industria, estamos en una nueva oportunidad sin precedentes en la que tenemos talento en este país para poder generar, y en lugar de ir a buscar un trabajo, vamos a llamar un trabajo normal, medio, tenemos capacidad y talento para desarrollar tecnología, desarrollar soluciones, generar una industria tecnológica nueva, actualizada, y que eso genere una nueva economía en este país. Y pienso que tanto desde España como desde Europa esa debería ser la prioridad, de acuerdo con Antonio en cuanto a que sigue la regulación, en cuanto a proteccionismo, pero siempre priorizando desde mi punto de vista esa parte de innovación. No nos podemos quedar otra vez sin industria, lo llevamos haciendo en los últimos, no sé, muchos años, 10, 15 años, y no podemos seguir así porque no vamos a competir con nada al final en poco tiempo. Sí, yo cojo este hilo y vuelvo a lo mismo, sobre el respeto de otras posiciones, pues con lo que comentaba Antonio, pues frontalmente en contra, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, ¿no? Haciendo mención a este canal, ¿no? Que es Negocios Televisión, con estas regulaciones y con esta Unión Europea, este canal no existiría. Es decir, no se puede, cada vez será más chico y hablará de empresas americanas, que en parte ya lo hacen. O sea, los titulares que tiene Negocios Televisión o de quién habla, y sobre todo en inteligencia artificial, que es lo que nos ocupa, pues habla de Amazon, de Gemini, de Google, de Anthropic. O sea, no hay una sola empresa. Yo cojo, sí que una buena analogía, me refiero en cuanto a tecnología, que es Google Books. Google Books nació hace, pues yo creo que unos 15, 20 años, y la Unión Europea se escandalizó en Europa porque una empresa americana digitalizara nuestros textos clásicos, ¿no? Quijote, la Ilíada, etc. Y creó una cosa que se llama Europeana, que sigue viva, que es para digitalizar nuestro patrimonio cultural. Bueno, nuestros impuestos van para que unos burócratas creen Europeana, que no sirve absolutamente para nada. Google Books ha seguido desarrollándose, es una empresa privada que no la hemos financiado nosotros. Y yo ya me pregunté en un artículo en aquel momento, muy bien, ¿dónde está el Google Books europeo? Es que no existe. Cuando salieron los buscadores, hablábamos de Altavista, de Yahoo, de Google, no había un solo buscador comunitario que le gustara a la gente. O sea, estaba en Francia, voilà.fr, porque los franceses son muy suyos, pero es que no hay un solo producto, no hay una empresa tecnológica puntera en Europa. Y de eso son responsables los burócratas y quienes trabajan con ellos. O sea, que ese es el problema que tenemos una industria así creada de lo público que nos lleva a regular. Entonces, hay un discurso que el relato es buenísimo, que es nuestros hijos, las armas, bueno, cosas que intentan confrontar, claro, cómo uno no va a estar de acuerdo en proteger a nuestros hijos. Pero es que las leyes ya existen. O sea, no debemos sobreregular ni regular cosas a las que uno ya puede ir a la justicia. Ya tenemos leyes para proteger ciertas cosas. Dejemos a la tecnología desarrollarse. Y eso no es el salvaje oeste, porque nosotros tenemos una constitución, tenemos unas leyes, y en Europa los países tienen leyes. O sea, ya las tienen. No necesitamos una nueva ley. Tanto es que no la necesitamos que otros países no la necesitan para desarrollarse. Entonces, estamos con países que toleran y llevan muy bien la innovación, como en Estados Unidos. En China, para mí, responder a lo que pasa en China es una caja negra, que es que no sabemos lo que pasa, o sea, cuánto de innovadores son. Y tenemos Europa, yo le he dicho en la Universidad Carlos III, el número de patentes, que es lo que marca la innovación en el mundo, es tristísimo en Europa, a nivel relativo también, de nuestro tamaño. Entonces, somos pioneros en regular y no somos pioneros en innovación. Y así no vamos a ningún sitio. O sea, esto va a ser una fábrica de pobres. Me quedo con uno de los argumentos. Decías, Antonio, que, claro, sin regular al final es el salvaje oeste. Y por ejemplo, pues se puede ver, ponías el ejemplo de las armas en Estados Unidos, pero claro, por ejemplo, las armas en Estados Unidos se quedan en Estados Unidos, normalmente. En el caso de la inteligencia artificial, no sé, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, la propuesta de Janet Yellen
creo que era 2021, de crear un impuesto mínimo de sociedades en todo el mundo, también tienes que poner de acuerdo a todas las partes. En este brete en el que estamos, ¿cómo pones de acuerdo una ley de mínimos de inteligencia artificial a países como China y también a la vez a países como Estados Unidos? Pues yo creo que malamente porque al final la inteligencia artificial es el arma, bajo mi punto de vista, es la gran arma que van a tener todas las potencias para competir y probablemente... Yo tuve la suerte de estudiar un tiempo en China y cuando vives aquello por dentro y ves cómo piensan pues, los técnicos y los científicos de allí, te das cuenta de que son mundos absolutamente separados. Oriente y Occidente no tenemos un telón de acero, pero no nos hace falta, ya estamos totalmente separados. Entonces, creo que va a ser muy difícil hacer ningún acuerdo en materia de IA a nivel mundial, fundamentalmente porque ninguna parte, pienso, va a respetar la posición de la otra parte. Creo que no tenemos, el futuro en la IA no está escrito, creo que vamos a vivir cambios y creo que aquí los cambios ni siquiera los van a marcar los estados. Ya vimos en el último foro de Davos cómo las grandes tecnológicas se reunieron a puertas cerradas con presidentes como nuestro presidente Pedro Sánchez. No sabemos de qué hablaron. Es curioso que nadie se cuestione mucho sobre qué hace un presidente de un país hablando en privado con una empresa privada. Pues bueno, creo que al final el peso político, económico que tienen los grandes players de tecnología y de IA en el mundo es incluso mayor que el PIB de muchos estados, con lo cual, pues al final estamos en manos de lo que decidan pues, esas grandes empresas en su dinámica competitiva entre ellas o en su dinámica anticompetitiva de cártel, que también podríamos llegar a un escenario así, y que al final los estados pues, y los ciudadanos pues tenemos que pasar por el aro de determinados acuerdos. Pienso que nos queda mucho recorrido en temas de la geopolítica y la inteligencia artificial. Perdón, que estaba silenciado. Eduardo, ¿qué estabas asintiendo? Sí, adelante. Sí, bueno, siguiendo un poco el guante de Antonio y totalmente de acuerdo. Al final, las empresas, se están generando grandes empresas. Fíjate que han habido cambios, es decir, hace 4 días estábamos viendo el fin de Google porque herramientas de IA como Perplexity, ChatGPT, con la incorporación de la búsqueda dentro de su propio modelo de lenguaje, pues sacaba los colores de que las nuevas generaciones dejarán de usar Google para buscar de forma tradicional, como buscamos todos los que estamos aquí, y empezarán a buscar directamente los resultados ya cocinados, ¿no? Ya generados directamente por motores de IA. Estamos viendo cómo Google, obviamente, no iba a dejar perderse esta carrera y lo está haciendo bien, y estamos viendo cómo está lanzando semanalmente actualizaciones en su modelo de lenguaje para estar en lo más alto de todos los rankings de modelos. Estamos viendo cómo las mismas empresas vuelven a repetir. Microsoft invirtió, si no recuerdo mal la cifra, 10.000 millones para obtener el 49% de OpenAI. OpenAI suministra su modelo para que Microsoft tenga Copilot y de la noche a la mañana pueda competir y pueda integrar inteligencia artificial de forma paulativa, está haciendo una integración paso a paso, para que todo el mundo corporativo que ya tenga el entorno del paquete de Office, el Microsoft 365, ya tenga además integrado la IA generativa, de manera que no tenga que buscar fuera de su entorno en las empresas esas soluciones en Google o en ChatGPT. Estamos viendo cómo Google está siguiendo la misma estrategia, pero en este caso de forma interna. Y estamos viendo cómo ChatGPT se está empezando a imponer. Estamos viendo casos súper interesantes con grandes empresas líderes como Moderna. BBVA recientemente ha publicado un caso de éxito de integración de OpenAI, ChatGPT, en entorno empresarial con BBVA. Entonces, en este sentido, estamos viendo cómo
por consecuencia, fíjate cómo Elon Musk está ya dentro del gobierno del nuevo gobierno de Trump. Estamos viendo cómo el gobierno también incorporó en su comité ejecutivo a gente del entorno público en el comité de OpenAI. Estamos viendo precisamente cómo estas empresas de alto interés empiezan a estar muy cerca y muy involucrados de los entornos políticos decisionales precisamente por el alto impacto y alto riesgo. Antonio comentaba lo del PIB de las empresas y es que cuando Apple tuvo un valor de 1 trillón, ¿no? Tenía suficiente cash para poder comprar Estados Unidos, ¿no? El PIB de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, las empresas están marcando el ritmo desde hace ya unos años geopolítico, económico, mundial, y ahora lo va a ser más, está clarísimo. Sí, yo hay un apunte, o sea, el tema geopolítico es muy complicado y bueno, muchos factores. Sí. El tecnológico es muy importante, obviamente. Pero bueno, yo estoy súper feliz de la época que estamos viviendo, o sea, y muy contento. O sea, prefiero que tomen las decisiones Tim Cook, el CEO de Microsoft, que muchos, o si no la totalidad de los políticos que tenemos en el planeta. Digo, son gente mucho más coherente y mucho más buena, yo creo, para el ser humano. Y también que es una preocupación de muchos, ¿no? Los oligopolios, pero que los vivimos realmente en todos nuestros países, ¿no? En muchas industrias, sobre todo reguladas por el Estado, que es donde nacen los oligopolios. Pero, por ejemplo, estaba buscando ahora mismo cuántos años tiene Google, ¿no? Google cumplió en septiembre 26 años. ChatGPT ha salido hace no más de 2 años, ¿no? Al mercado. Las búsquedas que se están haciendo ahora en ChatGPT pueden hacer que uno de los negocios más lucrativos de Google, que es el negocio de las búsquedas y de las búsquedas pagadas, disminuya o no sea preponderante. No ha hecho falta que nazca un competidor a Google. Los que han nacido no lo han conseguido y en países como España, pues Google tiene un monopolio en las búsquedas, pero un monopolio generado por el usuario porque le parece el mejor buscador. Pero ahora ChatGPT, en algo que nadie ha innovado, que no otro pensó, puede sustituir las búsquedas como las hacíamos en Google y podemos buscar ahora a partir de OpenAI. Ese cambio de tendencia, como lo pasó con el móvil, como lo pasó con los buscadores, puede pasar y esa es la destrucción creativa que le hablaba Schumpeter, el economista austriaco, tan positiva. O sea, que los mercados se regulen solos y que no estén los gobiernos acotando el crecimiento y sobre todo la prosperidad del ser humano. Estabas, bueno, vamos a continuar. También os cambio un poco de tercio. En la ley europea, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, hemos estado leyendo un poco el paper, se habla de tipo de riesgos de la IA que van desde mínimo a inaceptable. Os pido un poco definición porque yo no sabía que la mayoría de inteligencias artificiales a las que nos hemos acostumbrado un poco, las que vemos y estamos viendo su desarrollo, son de riesgo mínimo. Entonces, ¿me podréis dar ejemplos de inteligencias artificiales con riesgos más elevados? Lanzo la pregunta así. Sí, Eduardo. Aquí hay diversos niveles, ¿no? Es decir, hay una parte de protección de derechos fundamentales y tiene que ver, obviamente, y el que todos tenemos en la cabeza, que es la suplantación de identidad. Y es que cualquiera de los que estamos aquí y cualquier otro tipo de público no necesariamente profesional puede perfectamente con 4 imágenes publicadas en Instagram generar un deepfakes. Así que puede poner tu imagen en cualquier otro escenario o coger la voz o coger cualquier otro patrón y por tanto suplantar la identidad para cualquier otro uso. Obviamente, pues sin una autorización no va a ser obviamente positivo, ¿no? Esto obviamente generará y esto lo comentábamos estos días en diferentes conferencias en las que he asistido, esa desconfianza general de todo lo que vamos a ver en redes sociales, en medios de comunicación, cómo vamos a discernir si es real, no es real, si está generado o no está generado por IA. Y aquí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de en positivo, obviamente, en el negativo no. El valor de las personas, ¿cuál es? ¿Es el de redactar? ¿Es el de picar teclas? ¿O es el de
realmente resolver ese documento y que lo redacte la IA por ti. Y si está bien, pues lo apruebas, ¿no? ¿Quién hace el trabajo y quién lo redacta, ¿no? Entonces ahí hay un punto de confianza que como sociedad tendremos que, obviamente, adaptarnos, y tendremos que adaptarnos a esa desconfianza general de lo que estoy viendo, no sé si lo ha hecho un humano o una máquina, o si la persona que estoy viendo en pantalla es un humano o una máquina o una IA. Y eso finalmente nos va a llevar a un marco de armonización de mercado donde toleraremos y tendremos obviamente la IA obligará a comunicar que está hecho y que no está hecho con inteligencia artificial, pero los influencers tampoco dicen que es contenido orgánico y que es contenido promocional, ¿no? Entonces, en este sentido, nos vamos a encontrar en una armonización en el que vamos a convivir con contenido automatizado, con contenido hecho por robots, por inteligencia artificial, pero tenemos que adaptarnos a ese nuevo entorno. Y obviamente todo eso van a ser grandes retos que los reguladores van a tener muchos dolores de cabeza y que como sociedad deberemos armonizar, igual que hemos armonizado el uso del dispositivo móvil 24/7 y poner nuestras vidas en las redes sociales. Pero estás hablando de una armonización de una manera orgánica, entiendo, no desde la regulación de los países, porque estamos hablando antes de que sería muy difícil poner de acuerdo a todos los bloques. No, los bloques, yo creo que ha quedado claro en la conversación de hoy que los bloques nunca se van a poner de acuerdo, ni que sea por diferenciarse y competir de forma distinta en los mercados. La armonización es orgánica por parte de la adopción, la adopción por parte de la sociedad. Pero, y obviamente habrá una regulación donde cada entorno pues, va a definir cuáles van a ser los límites y donde van a poner los límites penales y obviamente donde van a poner los castigos, ¿no? Digamos, por los malos usos, que me parece, oye, pues en ese sentido me parece fantástico. Como decía tanto Rafael como Antonio, pues vamos a estar todos de acuerdo siempre con ello. En cuanto a, has hablado un poco de peligros, de miedos, os pregunto a vosotros que estáis dentro de este sector, ¿en algún momento os ha entrado miedo en algún sentido? Siempre se pone de ejemplo de cualquier tecnología, ¿no? Decir que la IA en este caso, que puede ser como un martillo, que tú puedes usarlo para construir una casa o para matar a una persona. Entonces, al final, bueno, es una herramienta, pero ¿en algún momento os ha entrado algún miedo en este sentido? No. Mira, yo creo que siendo una herramienta muy poderosa, pues al final el miedo solamente es de aquel que no quiere evolucionar, ¿no? Que piensa solamente en la parte mala y no piensa en la parte buena. En lo que comentábamos antes de riesgo, que yo creo que está muy relacionado, el reglamento es clarísimo, quien quiera lo puede consultar, lo tengo aquí delante y os digo, el anexo 2 tiene los riesgos inaceptables, no hace falta leerlo porque esto coincido con lo que decía Rafa antes y con lo que decía Eduard, son riesgos que ya están, o sea, no se permite el uso de IA para actos de terrorismo, para trata de seres humanos, para explotación sexual, todo eso ya está en la regulación penal de todos los países. Pero en el anexo 3 están los sistemas de alto riesgo y aquí es donde empieza ya el debate. Uno de los sistemas, los sistemas de alto riesgo para cuestiones prácticas significa que empresa proveedora que desarrolle un sistema de alto riesgo va a tener una cantidad de auditoría, burocracia, etcétera, etcétera, importante. ¿Por qué? Porque se considera que puede hacer daño sobre la población. Los que no son catalogados de alto riesgo, pues prácticamente tienen libertad de movimiento y de comercialización en Europa como si no existiera regulación. Pero los sistemas de alto riesgo, el primero de ellos, y hace mucho énfasis la ley, son los sistemas de reconocimiento biométrico, es decir, que no se pueden instalar cámaras que reconozcan nuestras caras, por ejemplo, en los aeropuertos o en edificios públicos o por la calle, etcétera, salvo que haya una amenaza inminente de cuestiones de terrorismo, etcétera, y haya que identificar a una persona. Pero después hay otros que aquí es donde entra una de mis críticas, se habla de sistemas de educación, de qué se va a implantar sobre sistemas de IA en las escuelas, se habla de temas de empleo, de cómo se va a valorar los currículum, etcétera. Se habla de sistemas de acceso a servicios esenciales, se habla de sistemas utilizados en el ámbito jurídico, en los tribunales, asilo político, control fronterizo.
y administración de justicia y procesos democráticos. Es decir, no se puede utilizar la IA en elecciones. Mi primera crítica aquí, o mi gran crítica, es que no veo por ningún lado los sistemas de sanidad, la utilización de inteligencia artificial en el entorno sanitario. Pero bueno, la propia ley dice que por eso es un anexo, que esto va a ir variando y se va a ir cambiando a lo largo del tiempo, y ya tienen prevista incluso las fechas de cuándo hay que revisarlo. Creo que bueno, que esto en principio es un punto de partida bastante mejorable bajo mi punto de vista, pero sí que creo que es bueno que exista este anexo 3 para identificar qué sistemas pueden suponer un riesgo para las personas y sobre todo que una metedura de pata en un sistema orientado a la educación o orientado a la justicia pues puede costar mucho a la industria y puede hacer un daño importante económico, con lo cual yo sigo insistiendo en mis 13 de que es bueno que haya algo. Otra cosa es, y coincido con mis compañeros, que esto lo deberían hacer técnicos con conocimiento de causa y con conocimiento del mercado. Eso al final se concluye en muchos de los temas, que no deberían ser burócratas, ¿no?, sino técnicos del mercado, al final. Si queréis añadir algo más sobre este punto, porque os voy a cambiar un poco para estos últimos 5 minutos que quedan, a hablar un poquito de inversión. Si queréis, Eduardo, Rafael, añadir algo. Sí, bueno, yo cuando estaba leyendo a Antonio, y vuelvo a lo mismo, que es un placer charlar con Eduardo y Antonio, porque son gente muy formada y que tiene unos puntos de vista muy, muy buenos y argumentados, es que estaba leyendo los puntos, ¿no? Y es que ya hay leyes. Eso es lo que quería volver a remarcar, es que es innecesario esta ley de inteligencia artificial europea. Ya hay leyes. Entonces, los usos o no de la tecnología, y la tecnología es muy difícil regularla. Para mí, imposible. Lo que hay que regular son los actos humanos. Entonces, los actos humanos ya están regulados en los códigos civiles y penales, ¿no? Entonces, veo innecesario invertir tanto tiempo y esfuerzo para un continente como el nuestro en este tipo de aspectos, y debería más centrarse e invertir tiempo en otros. Pero es ya un poco reiterativo, entonces, si quieres, pasamos a otro tema. Para terminar, evidentemente no os estoy pidiendo consejos de inversión, pero y aparte de empresas, que hemos nombrado unas cuantas y las más punteras al final las conoce todo el mundo, pero tecnologías que creáis que en los próximos años pues haya que estar invertido, no invertir dentro de X tiempo, no, que haya que invertir ahora porque dentro de X años pueda ser eso pues una explosión o que pueda ser interesante por lo menos tenerlos en el radar. Eduard, por ejemplo. Bueno, voy a empezar por las fáciles, ya que soy el primero. Yo creo que las más obvias, ¿no? Pregunta fácil. Pregunta fácil. A ver, yo creo que han salido algunos nombres clave, ¿no? Es decir, hemos visto que grandes empresas conocidas, líderes, están invirtiendo grandes cantidades de dinero. Microsoft ya lo está haciendo. OpenAI está liderando constantemente el mercado. Microsoft, Google, yo creo que aunque no va en cabeza, yo creo que va a ser interesante. Estratégicamente te diré que X, con Grok y con Elon Musk, muy relacionado con el gobierno, pues hombre, yo creo que ese ojo hay que tenerlo ahí. Igual que Dogecoin, la criptomoneda de la que prácticamente Elon Musk está haciendo de influencer. Pero bueno, aquí ya es otro tema. Yo creo que son empresas clave, ¿no? Nvidia ya está posicionada y aunque va a tener fluctuaciones, va a estar ahí. AMD ha empezado a entrar en el mercado y a competir con Nvidia, con lo que va a ser sin duda un player más. Y yo no descartaría a Apple, que aunque desde mi punto de vista lleva unos cuantos años sin aplicar innovación, no creo que sea un perfil de empresa que se vaya a dormir en los laureles y se vaya a quedar solo con una integración de ChatGPT en sus smartphones, con lo que creo que deben estar ahí dándole a la cabeza buscando soluciones. Obviamente hay muchos más, pero ya que abro el melón, pues me quedo con estos. Rafael, por ejemplo. Sí, a ver, la pregunta es súper buena, ¿no? A ver, este es un canal económico y de acciones, ¿no? Entonces, a ver, no es que obvie la pregunta, pero bueno, una cosa es qué empresas
yo puedo pensar que tienen futuro y otra cosa es que sus valores en bolsa, las acciones, tengan revalorización o no. Entonces, yo sí que hago una recomendación. Por ejemplo, a mí me encanta la tecnología y la inversión la dejo en profesionales. Entonces, mi recomendación es una muy buena renta variable y la diversificación con profesionales. Porque una cosa es que una compañía va a ir bien, o una tecnología, pero que esa empresa capture ese valor en bolsa, o que esa empresa esté bien gestionada, o que reparta dividendos, si es que lo queremos, son cosas diferentes. Obviamente, todo lo que está en torno, yo lo que seguiría siempre es a los que están ahora mismo, sobre todo trabajando en empresas como en OpenAI, en Anthropic, en Mistral, ¿qué empresa es la siguiente que van a crear? Esos trabajadores. No me refiero al fundador, sino los que están en los departamentos de ingeniería, los directivos técnicos. Yo sí, hay inversores que les gusta seguir así sus inversiones. Yo digo que no lo hago, pero sí lo sigo a nivel de negocios. Es cualquier ex empleado de estas empresas que ahora están también, o sea, ex trabajadores de Nvidia, etcétera, pues son empresas a seguir. Yo ya no me atrevo a decir si hay que invertir o no. Eso ya lo dejo en manos de profesionales, que en negocios de televisión hay muchos y muy buenos. Antonio. A ver, yo tengo que decir que yo no soy un financiero, yo soy un técnico. Entonces, bueno, mi opinión aquí va a tener una cualificación limitada. Dicho esto, desde el punto de vista técnico hay una serie de demandas en la inteligencia artificial. Una es el tema de la sostenibilidad y vamos a empezar a oír cada vez más sobre el Green AI, sobre la IA sostenible, la IA verde. Creo que ahí se está desarrollando un ecosistema importante en cuanto a consumo de recursos, consumo de energía y consumo de los propios chips, con lo cual yo pondría el ojo en quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo peor. Hay una empresa que a mí me gusta particularmente mucho, que es ARM en Reino Unido. ¿Por qué? Porque hace chips a medida que ayuda mucho a reducir el consumo de un sistema de IA cuando hace del hardware a medida del modelo. Por otra parte, obviamente, los proveedores energéticos, la empresa que dije antes, Kairos Power, pues está haciendo los micro reactores nucleares para Google, pues tienen buena pinta ese tipo de inversiones. Y después hay otra cuestión que está tirando muchísimo en Estados Unidos, que son los REITs de empresas que se dedican a montar y construir data centers por todo el mundo. Entonces, pues son empresas que están creciendo. ¿Cuánto recorrido les queda? Pues yo no lo puedo decir porque no soy experto, pero sí que sé que hay una demanda enorme de abrir nuevos data centers en todo el mundo. Y después, un perfil de empresa que creo que muy poquita gente está poniendo el ojo son los proveedores y los contenedores de contenidos, valga la redundancia, porque estamos viendo que empresas tipo Meta o tipo OpenAI están comprando editoriales, por ejemplo, empresas que tienen fondos de contenido porque necesitan entrenar sus sistemas de IA, con lo cual es posible que una empresa que a día de hoy sea una empresa de nicho porque se dedica a producir contenido y acumular contenido y de repente tenga una oferta de compra, de adquisición por parte de uno de los grandes, de Google, de Meta, de OpenAI, de Amazon o de Microsoft o de Apple y de repente su capitalización se multiplique. Y fuera de eso no tengo mucha más opinión. Pues con estos nombres vamos a terminar. La verdad es que se me ha quedado bastante cosillas en el tintero. Ha sido muy interesante y os lo agradezco a los tres la presencia en esta tertulia. Rafael Tamames, emprendedor tecnológico, fundador de Vivid Vision. Muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un placer. Antonio Luis Flores, experto en IA y robótica para la Comisión Europea. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Y Eduard Rosicart, profesor de OBS Business School y CEO de Kaitaku Digital. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a los tres y nada, porque siga avanzando más esta tecnología. Un placer. A la siguiente. Un abrazo. Hasta pronto.